Hola, el día de hoy continuaremos con el paladín de rango triple S que trasciende el sentido común. Continuando con la historia, mientras la nave se encontraba avanzando, una de las señoritas de limpieza terminaba de hacer sus labores, pero en eso una bruma oscura comenzaba a filtrarse por una de las habitaciones, en la cual estaban dormidos la hermana del prota Yan Churuan y el mayordomo de estos. Se trataba de nada más y nada menos que Madame, la cual se había infiltrado. Allí, de pie observando a las chicas, afirmaba que era una belleza inusual en construcción, y hacía tiempo que había visto que poseía una línea de sangre de su cubo y era bastante raro, y se podía vender a un buen precio. Mientras que la otra niña también era una belleza que estaba creciendo poco a poco. Aunque ese chico tenía una apariencia común, pero tenía un cuerpo bastante fuerte, y era válido para enviarlo a la mina ya que podría acabar durante 10 años. Además, afirmaba que toda la familia de ese chico tenía una apariencia común. Esto hizo que el chico se despertara de inmediato pateando a la mujer. Esto le sorprendió un poco, ya que pensaba que estaban dormidos. Aún así, comenzaba a sobarse la muñeca luego de haber recibido aquel golpe. El chico comenzaba a gritarle que quién había llamado de apariencia común, quién tenía la apariencia común en ese sitio después de todo. La mujer rápidamente comenzó a desplegar lazos rojos de todo su cuerpo para defenderse de los ataques del chico, esquivándolo con facilidad mientras que este último parecía estar algo enojado. No solo eso, sino que Yan Churuan también se había lanzado a atacarla de inmediato. Y justo cuando estaba aterrizando, la mascota del prota también se lanzó a atacarla por la espalda, pero la mujer, manipulando aquellos lazos, rápidamente terminó cerrándole el hocico. Luego terminó arrojando al perro hacia atrás, causando que Yan Churan se preocupara un poco. La mujer rápidamente se dio cuenta de que todos la habían estado engañando todo ese tiempo. Entonces, por un lado se encontraba la línea de sangre de dragón de fuego, una línea de sangre de su cubo, y se temía que además de belleza tampoco era para nada simple. En eso el prota agradecía a Madame Roja por lo que había hecho, ya que gracias al objeto que ella había traído consigo, el sistema de seguridad de la nave no detectaba lo que estaba sucediendo adentro. Así que podían actuar sin ningún tipo de restricción. La mujer les dijo que ellos podían actuar como un grupo de niños mocosos, ya que sería ella como su hermana mayor les enseñaría lo que era ser aplastados de verdad. El chico de cabello rojo se lanzó a atacarla de inmediato, pero Madame terminó utilizando su habilidad marioneta de seda de sangre, con una variación de tipo prototipo, lanzándola de frente a atacar al chico. La mujer le ordenaba a sus marionetas que al pelirrojo tenían que lisiarlo mientras que los demás no tenían que dañarles la cara. El chico, preparándose para atacar a sus marionetas, afirmaba que eso era demasiado lento, pero en el momento en el que atacó a una de las marionetas, esta se deshizo delante de él para luego formarse detrás de él y prepararse para atacarlo, dándole un fuerte golpe que lo terminó impactando contra el suelo. Yan Churuan tampoco se quedó atrás y rápidamente se acercó hacia Madame Roja utilizando una habilidad de estocada fantasma. Pero otra vez, una de las marionetas se interpuso en el camino, deteniendo así todos los movimientos de la chica en el acto, y dejándola en una posición un poco comprometedora. Madame terminaba llamando a la pequeña belleza y le preguntaba qué tal sabía el hilo que le había enredado a su hermana. En eso, dos marionetas se preparaban para atacar a la chica. Una la alcanzó por la espalda mientras que la otra estaba a punto de alcanzarla en el rostro. Madame comenzaba a hablar del prota preguntándole qué otros trucos tenía, ya que tenía que utilizarlos rápido si no, ella no podría esperar. Además, a ella la había provocado, así que se encargaría de convertirla en un espécimen. El prota comenzaba a pensar que con cada ataque de su marioneta de seda la obligaba a resistir con su poder mágico, y si eso continuaba, su poder mágico se agotaría rápidamente. El objetivo que le había dado el maestro seguramente podría destruir el espacio creado por Madame Roja, pero una vez que use el objeto, toda la planta del camarote volaría por los aires y la seguridad de la nave llegaría de forma inmediata. Así que era mejor esperar a que se acercara un poco más y era mucho más seguro utilizar otro objeto para atraparla. Las marionetas seguían atacando a Yan Churuan por todas las direcciones y la chica había comenzado a enojarse por esto. Fue entonces cuando una energía comenzaba a rodear a Yan Churuan pidiéndole que dejara de resistir y tenía que utilizar su poder. La chica, a punto de ser controlada, le pedía que se alejara, mientras que la sucubo le preguntaba que por qué la rechazaba si ambas son una sola. Además, tenía que pensar en el prota, ahora estaba gravemente herido, y Shen Lin Feng era solamente un fanfarrón inútil. Además de eso, ella es la única que puede proteger al prota. Era tan egoísta como para ni siquiera importarle la vida de su hermano Souji, bueno, hermano en términos de gratitud y demás, porque ya sabemos que estos se gustan. Yan Churuan comenzaba a dialogar con su otra parte mencionándole que no se trataba de eso, pero la sucubo continuaba mencionándole que el prota también había arriesgado su vida para protegerla a ella, y ahora estaba atrapado e iba a fingir que no podía hacer nada. Tenía que mirarlo, ni siquiera podía ponerse en pie y aún así quería protegerla. Pero ella ni siquiera podía liberarse de esa estúpida cinta, entonces ¿con qué derecho lo iba a proteger? Así que le pedía que liberara la supresión y dejara que el verdadero poder de un sucubo fuese liberado. En ese momento Yan Churuan no tuvo más alternativa que ceder ante esto.
Los lazos de Madame fueron destruidos de inmediato, y la risa de la sucubo se hizo presente en el cuarto. La chica terminaba saludando al prota afirmándole que había pasado bastante tiempo sin verlo. El prota rápidamente se dio cuenta de que el aura extraña que siempre había estado alrededor de Yan Churuan había salido finalmente. Madame se dio cuenta inmediatamente de que era un sucubo de sangre pura. Y era de primera calidad, eso sí que era realmente el premio gordo. Tanto el prota como los demás quedaron completamente sorprendidos ante lo que estaban escuchando, no se lo podían creer. La sucubo, observándola y analizándola, le preguntaba si era ella quien quería herir al prota, una simple titiritera de nivel 30. Ahora vemos la clase de Madame, clase titiritera de nivel 30. La mujer, un poco preocupada, afirmaba que no era más que una línea de sangre de sucubo. ¿De verdad creía que podría cambiar las cosas en ese punto? Madame lanzó múltiples ataques directamente hacia la chica, mencionando que en la Cámara de Comercios Mermaid hay suficientes especímenes de sucubos como para llenar un almacén de frigorífico entero. El prota le gritaba a Yan Churuan preocupado que esquivara aquello, preparándose para arrojar uno de los orbes que tenía en su mano. Destruyendo todos los lazos, Yan Churuan afirmaba que los insectos pertenecían a las jaulas. Madame Roja rápidamente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, pues estaba desatando un dominio justo delante de ella. Dominio del enredo demoníaco, abismo púrpura, la habilidad innata de un sucubo de sangre pura. Las capacidades de combate de todos los enemigos se ven debilitadas en múltiples aspectos. El prota observaba aquello y no se lo podía creer, ya que el aura actual de Yan Churuan era al menos 10 veces más fuerte que antes. Madame Roja hacía todo lo posible por intentar destruir lo que Yan Churuan estaba creando, pero la chica con un movimiento de su mano comenzaba a mover su energía directamente hacia donde estaba Madame, tomándola por el cuello y dejándola completamente sorprendida. Madame estaba siendo asfixiada lentamente, mientras que al parecer tenía pesadillas de lo que había pasado durante toda su vida, de todo lo que había vivido hasta ese momento. Tosiendo mientras lloraba, Madame le preguntaba a la chica qué era lo que le había hecho. Yan Churuan le dijo que le estaba ayudando a recordar su juventud y tenía que mirar qué adorable era en aquel entonces. Esta habilidad tiene por nombre retroceso sombrío, extrae la fuerza vital y materializa fragmentos de sus recuerdos negativos, causando un impacto mental en el objetivo. Madame Roja comenzaba a decir que el sondeo de recuerdos marcaba su espíritu y desgarraba su cerebro. Madame le dijo a Yan Churuan que no tenía que fingir ser inocente, ya que las sucubos de sangre pura son realmente monstruos entre monstruos. Y si el chico que le importaba supiera cómo era realmente, entonces... Pero la chica terminó activando la habilidad Abismo Púrpura Cementerio de las Espadas Demoníacas, destruyendo todos los lazos de Madame en ese momento y dejándola realmente impactada, ya que la chica se encontraba sonriendo. La sucubo comenzaba a decirle que de qué le servía tanto enfurecerla, ya que estaba en su dominio y ella mandaba. Así que ahora era momento de terminar con todo eso. Madame lentamente fue secándose al ver aquel ataque que se dirigía hacia ella, y ahora cambiando de escena vemos a una marioneta la cual fue completamente destruida. Vemos ahora que al parecer Madame no se encontraba en ese sitio sino en una oficina. La mujer afirmaba que entonces una se había roto. Además pensaba que le parecía interesante, un sucubo, un dragón y los apellidos Su. Y quizás podrían tener algunas conexiones con la familia Suo de Tianlang. Y ahora ella notificaría al viejo el tributo de ese año. Y lo elegiría ella personalmente. Una vez deshechos de Madame Roja, la sucubo ahora se encontraba llamando la atención del prota. En eso, la hermana del prota se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Le mencionaba a Shen que al parecer Ram no se encontraba del todo bien. El chico deteniéndola le dijo que no tenía que acercarse, ya que ahora era demasiado peligroso. Yan Churuan, pasándole cerca al prota, comenzaba a decir que había prometido que vendría a buscarla. Y además, Ran había esperado mucho tiempo. El prota le preguntaba que cuándo le había dicho algo como eso. La sucubo abrazándolo le preguntaba si acaso no lo recordaba. El prota en ese momento comenzó a recordarlo. ¿Acaso había sido ella en aquel entonces? El prota dijo que entonces fue en aquel momento. Le había dado el último aliento de vida, para que así pudiera resistir la técnica prohibida y someter a la bestia del vacío. La sucubo le dijo al prota que eso era excelente, la recordaba y eso lo hacía muy feliz. Chen se lanzó rápidamente a defender al prota, pero la sucubo terminó golpeándolo con tanta fuerza que terminó pegando contra una de las paredes cercanas. La sucubo le preguntaba si acaso el pequeño dragón de fuego tenía tanto temperamento, aún sabiendo que son parte del mismo equipo. El chico, a pesar de estar malherido, le pedía que dejara de fingir delante de él, ya que ella no era Yan Churuan en lo absoluto, y ambos poseen el poder de la línea de sangre. Entonces, ¿acaso creía que él no sabía que ella era un monstruo? Pero inmediatamente detuvo sus palabras al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. La sucubo, acercándose a él, le preguntaba si acaso le cree si le arrancaba la lengua para acompañar su bebida, pero el prota intentaba llamar la atención de Yan Churuan. Aún así, la chica falló aquel golpe intencionalmente, pero el siguiente golpe no iba a fallar del todo.
ya que terminó impactando al chico nuevamente cerca de una pared. Shen comenzaba a decir que se había enojado porque le había dicho que era un monstruo, repitiendo esto una y otra vez, mientras que el prota al parecer había comenzado a complicarse un poco más. La sucubo continuaba golpeando a Shen, quería acabar con la vida del chico, afirmando que solamente decía tonterías. Y ahora, mientras se preparaba para acabarlo con su cola, le dijo que él tenía garras y ni siquiera podía rasguñar la piel de Madame Roja. Entonces quería herirla a ella. Los dragones de fuego son realmente arrogantes como siempre. Justo en ese momento, uno de los objetos del prota terminó cayendo cerca de la chica mientras que ésta le gritaba que se detuviera. Este objeto era el escudo de poder sagrado recargable. Sin consumo de poder mágico, desplegaba una barrera de poder sagrado al ser lanzado, capaz de recibir ataques mágicos y físicos, y necesitaba recargarse después de un solo uso. Este había sido un regalo que le había dado el director al prota, protegiendo a Shen en ese momento del ataque de Ram. El prota llamaba la atención de Ram, afirmándole que no tenía que lastimarlo. Shen le dijo al prota que hacían todo lo posible para salvarlo, y si le encantaba tanto la sucubo, entonces la misión que le había encargado el director fracasaría. Además, él ya se lo había dicho, no es la Yan Churuan que conocían, es la conciencia simbiótica de su linaje de sangre que había tomado el control. Así que si no desaparecía, la verdadera Yan Churuan estaría en peligro mortal ahora mismo. La sucubo le dijo al prota que así es, ella no es Yan Churuan, ya que esa persona inútil ni siquiera pudo protegerse a sí misma, y cuando le rogó que la dejara salir para salvarlo, lloró como un perro ahogado, así que inmediatamente el prota le pidió que guardara silencio. El prota le dijo que había abandonado su poder de sangre para salvarlo, y podía burlarse de él, pero a ella no podía insultarla. Ran es la chica más fuerte que ha conocido, y la apoyaba y le entendía en todas sus decisiones. Ahora, soltando la mano de la sucubo, el prota le agradeció por haberlo salvado 3 veces. Comenzaba a afirmar que una vez había sido en el calabozo, la otra fue en el reino secreto de la competencia de los estudiantes de primer año, y otra vez había sido justo ahora. Y si era posible, él se encargaría de pagárselo 3 veces. Ahora, ¿podía dejar que Ram terminara regresando? Y tenía que decirle cómo hacía para que regresara a donde pertenecía. La sucubo le dijo al prota que él realmente era un chico afortunado, dándole un beso al prota en ese momento. Le dijo que esa era la primera vez que le devolvía uno de los favores, mientras que atrás todos se encontraban sonrojados por lo que estaba ocurriendo. La sucubo le dijo al prota que el precio de invocarla ella no podrá pagarlo. El prota pensaba que cada vez que perdía el control era para protegerlo, pero ¿cuál era exactamente ese precio? Luego de tomar a la chica inconsciente en sus brazos, el prota terminó llamando la atención de Shen Linfeng. El chico le preguntaba al prota qué era lo que quería ahora, ¿acaso no veía cómo estaba su cara, que estaba a punto de quedar desfigurada? Y todo eso por estar haciendo un grupo con las estrellas de la fatalidad como lo son ellos dos, tarde o temprano terminaría en el cementerio. El prota le dijo que lo que había dicho de la conciencia asociada a la línea de sangre que era eso exactamente. Shen le dijo al prota que no lo sabía con exactitud, ya que su abuelo le dijo que la línea de sangre de alto nivel son como los viejos demonios sellados. Si el anfitrión es fuerte, son de gran ayuda, pero si el anfitrión es débil, son demonios malignos que se apoderan del cuerpo. El prota le preguntaba que a qué se refería con eso. El chico le dijo que así como lo estaba escuchando, se apoderaban del cuerpo. ¿O para qué cree que Yan Churan se había convertido en otra persona? Y algunos creen que esta conciencia, asociada a una segunda personalidad que surge cuando una persona se vuelve loca. Otros dicen que son almas remanentes del ancestro que acechaba en la línea de sangre, esperando la oportunidad para apoderarse del cuerpo y renacer. Aún así, le es difícil decir cuál es la situación exacta, pero podía decir una cosa de la cual estaba completamente seguro. Utilizar con frecuencia el poder de la línea de sangre que excede su propio nivel o la persona se vuelve loca o se convierte directamente en otra persona. Otra posibilidad es que la fuerza dentro del cuerpo se repelan entre sí matándose a sí misma. El prota pensó que según la información que tenía hasta ahora, el precio por ayudarla a ella es como mínimo ceder el control de su cuerpo. Así que por eso últimamente había estado tan distraída, porque no podía reprimir la conciencia asociada. El prota le preguntó si acaso sabe si hay alguna forma en la que se pueda resolver lo de la conciencia asociada. Shen le dijo al prota que si tuviera una solución ya habría actuado hace rato. La hermana del prota terminó llamando la atención de Shen, afirmando que él debería de saber cómo salvar a la hermana Ram, a lo que el chico le dijo que bueno, tampoco era como que él lo supiera todo. Aún así, el chico, dejando eso de lado, afirmaba que tenían que ir a la casa de los Suo y preguntarle al líder de la familia Suo, ya que esos viejos han vivido la mayor parte de su vida con cosas extrañas que no han visto. Y además, si la familia Suo no puede solucionarlo, entonces tenían que ir a la familia Qian, ya que la familia Qian es grande y poderosa. Y un pequeño problema como el de ella lo resolverían en cuestión de minutos.
Justo en ese momento los pasos llegaron rápidamente a la habitación de los chicos. La guardia preguntaba quién estaba peleando en ese sitio, ya que habían alterado el orden de la nave. Y más le valía confesar, ya que la nave no es un lugar donde niños como ellos, que se sentían como ricos, pudiesen hacer lo que quisieran. El prota y su hermana se observaron fijamente por unos segundos, e inmediatamente terminaron señalando a Sheng, el cual era el chivo expiatorio en esta situación. Los guardias terminaron llevándoselo inmediatamente. El chico afirmaba que él había sido el alborotador, pero ellos no tenían conciencia. Luego, lo habían encerrado en una prisión mientras que el chico gritaba que él era inocente. Se encontraba en el nivel más inferior de la nave. Continuó preguntando que por qué tenía que cargar con la culpa de la gente a la que Yang había golpeado, y cuando salga de ese sitio le desarmaría la silla de ruedas. Un tiempo después, la nave terminó aterrizando. Tiempo después, la nave había llegado a su destino, donde se les pidió a todos los pasajeros que descendieran de forma ordenada. Y Sheng había salido bajo fianza luego de pagar una gran suma de dinero. El chico, observando por la ventana, comenzaba a decir que Suonger es una figura importante en la familia Suo, y fue enviado a recogerlo, así que al parecer el prota tiene bastante influencia. Mientras estaba esperando con su padre, el hombre le dijo a su hija que tenía que tener discreción, ya que el director Wang había dicho que ese asunto era ultra secreto, así que absolutamente nadie podía descubrirlo. La chica se calmó y dijo que así era. El hombre le dijo al prota que finalmente había llegado, y esperaba que el viaje no haya sido tan duro para ellos. Tenía que subir al coche y descansar un poco en su interior. El prota, al escuchar cómo lo había llamado el hombre, se preguntaba si acaso eran así de cercanos. Aún así le agradeció por las molestias, mientras que los demás al parecer estaban intentando burlarse un poco. Justo en ese momento, antes de que el vehículo avanzara, observamos cómo unas telas de araña comenzaban a pegarse a su alrededor. El vehículo comenzaba a moverse a gran velocidad, y en la parte superior de uno de los edificios Madame Roja se encontraba observando. La mujer afirmaba que se trataba de Suo Ji, el número uno de los novatos de la Universidad Tsuhan y el discípulo directo del director Wang Hui. Y resultó que la familia Suo escondía en secreto a un genio así como este. Y si pudiera ponerlo a su servicio, entonces su posición en la Cámara del Comercio seguramente subiría a otro nivel. Rang, observando la telaraña que se encontraba incluso en el interior, afirmaba que entonces eso es un objeto de nivel S, la telaraña de hielo espiritual. El hombre le dijo a Rang que tenía buen ojo, ya que el asunto del cual había hablado con el director solamente puede ser discutido dentro de un escudo protector, el cual puede aislar todo tipo de espionaje espiritual. El prota, llamándolo tío Gen, le dijo que se había tomado muchas molestias. El hombre le dijo al prota que no debía de decir nada como eso. Además, por detrás le hacía señas a su hija para que no sea tan lenta y comenzara a ponerse en acción. La chica terminó llamando la atención de la hermana del prota y le afirmaba que ella era su prima, y ese era su primer regalo en su primer encuentro, y esperaba que a ella le gustara. El padre de la chica pensaba que aunque el prota no estaba dispuesto a cambiar a la clase oculta del sistema de hielo, que esté dispuesto a dejar que su hermana practique en la casa de los Suo ya es una buena señal, ya que mientras tengan contenta a su hermana, entonces el prota terminará siendo atraído de forma natural. La hermana del prota, sonrojada, terminaba agradeciéndole por aquel regalo. El hombre, observándola, pensaba que el talento de Souji es excepcional, y con el respaldo del director y del gremio Tianyu, si pudiera volver a menudo a la ciudad de la familia Suo seguramente volvería a la cima con su poder junto al prota. El hombre comenzaba a explicarle al prota que ya le había dicho anteriormente que el poder de la familia Suo se dividía principalmente entre el patriarca y el consejo de ancianos, y la torre del dragón de hielo donde reside el viejo patriarca controla la herencia de la secta interna y los recursos principales. El Consejo de Ancianos, liderados por el tercer anciano Suo Feng, gestiona los recursos de cultivo y a los discípulos de la secta externa. Además, el viejo patriarca y el Consejo de Ancianos a menudo no se llevan bien, y el viejo patriarca teme que algún día codicien su talento y arruinen las cosas. Por esa misma razón les habían informado solamente a ellos dos sobre su llegada, y el pasadizo secreto por el que iban ni siquiera los guardias de vigilancia lo conocían. El prota terminó agradeciéndole al hombre por las molestias. Aún así, llamándolo tío, el prota le preguntaba qué era ese reino secreto del abismo del dragón helado que había mencionado el maestro. El hombre le explicaba al prota que en términos simples es un lugar donde los antepasados de la familia Zhou habían enterrado a Colmillo de Escarcha. Su antepasado, en su juventud, se encontró en la tundra del extremo norte con un dragón de hielo llamado Colmillo de Escarcha, y las escamas de Colmillo de Escarcha eran mucho más duras que el hierro negro, y su aliento podía congelar y agrietar un glacial entero. Y el antepasado pasó un año luchando contra él en el glaciar, 49 batallas en total. Y finalmente utilizó la sangre de su propio corazón para firmar un contrato, y así lo domó como si fuera su montura. Más tarde, cuando los demonios atacaron, Colmillo de Escarcha cargó al antepasado y se lanzó al frente. Y en la última batalla contra los demonios de la nieve, para proteger a los miembros del clan en su retirada, Colmillo de Escarcha utilizó su propio cuerpo de dragón para bloquear la entrada de la cueva de los demonios.
Y cuando el antepasado regresó con refuerzos, el cuerpo del dragón de colmillo de escarcha ya estaba muerto, pero su alma aún permanecía. El antepasado, temiendo que su alma se disipara, utilizó la espada de la espina de dragón para tallar un hechizo de sellado, sellando el alma de colmillo de escarcha dentro de su propio cuerpo de dragón. Y el plan original del antepasado era encontrar un método de resurrección y luego volver para salvar a colmillo de escarcha. Pero ¿quién iba a saber que en las caóticas batallas que surgieron, el antepasado también desapareció sin dejar rastros? Y más tarde, el cuerpo y el alma de colmillo de escarcha se transformaron en un reino secreto, el actual abismo del dragón de hielo. Y la pared de hielo superficial son las escamas de colmillo de escarcha, y las columnas de hielo en medio son sus huesos, y el lago de hielo es su sangre. Además, el reino secreto se divide en 3 pruebas, y todos los descendientes de la familia Suo deben de entrar en el abismo del dragón de hielo para ser probados. Y si puede llegar al área central del tercer nivel, puede entrar directamente a la secta interior. El prota preguntaba si acaso el alma de colmillo de escarcha todavía probaba activamente a los miembros del clan. El hombre le dijo al prota que naturalmente, cada año todos los descendientes de la familia Suo entraban en el abismo del dragón de hielo para entrenar. Sin embargo, debido a la insuficiente concentración de la línea de sangre de hielo, la mayoría de los descendientes de la familia Suo solamente pueden llegar hasta las capas superficiales del abismo del dragón de hielo. Y cuando él tenía 13 años, apenas había entrado en el tercer nivel. El alma remanente de colmillo de escarcha le terminó rompiendo 3 costillas y lo arrojó afuera. Y después de que fue curado, la concentración de su línea de sangre había aumentado directamente en un 15%. Ahora, mientras puede entrar en el tercer nivel, obtendría grandes beneficios, pero eso también puede acarrear grandes consecuencias. Y Colmillo de Escarcha ya no reconoce la línea de sangre de la familia Suo, ya que hace 50 años, un anciano de tercera promoción intentó forzar su entrada al tercer nivel, y fue congelado directamente en una columna de hielo por un aliento del dragón de Colmillo de Escarcha. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más esta comunidad. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.